Muy bien, compañeros. Mi nombre es Bruno Pérez Reyes y nos acompaña en el día de hoy nuestro compañero José Manuel Legante García y nuestra compañera Sandra Jocelyn Merino Ramírez. Vamos a presentarles el tema de riesgos de trabajo e invalidez. Bueno, para empezar esta presentación vamos a explorar un tema fundamental en el ámbito de la seguridad social, los riesgos de trabajo e invalidez. Analizaremos su marco legal, su impacto en la sociedad y en la economía. Discutiremos la importancia de implementar medidas preventivas. Esta presentación está dividida en tres partes principales, en la cual yo voy a presentar los antecedentes históricos de la seguridad social, después seguimos con nuestra compañera Sandra, que dará los riesgos de trabajo, y finalizaremos con nuestro compañero Manuel, que da a dar el tema de invalidez. Y para empezar a hablar de seguridad social, hay que tener en cuenta qué es la seguridad social. Y la seguridad social es un sistema de protección diseñado para garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias frente a contingencias como enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez y vejez. El principal objetivo es proporcionar seguridad económica y asistencia médica en momentos de necesidad. Vamos a ir con los antecedentes históricos. ¿Cómo fue que surgió la seguridad social? ¿Por qué surgió? Y bueno, esto lo podemos encontrar en la década de 1940, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que todos conocemos como el IMSS. En 1943 fue un paso fundamental para asegurar la protección de los trabajadores en todo el país. Y debido a esto, hubieron grandes reformas que dieron mayor beneficio y grandes mejoras a lo que es la seguridad social. Una de estas reformas es la reforma de 1997. Estas reformas introdujeron cambios significativos en el sistema de pensiones, estableciendo un sistema de cuentas administradas por las AFORES. ¿Y qué son las AFORES? Las AFORES son administradoras de fondo para el retiro. Y mucho tiempo después llegó una reforma importantísima, que fue la reforma de 2011. Esta reforma amplió la cobertura de la seguridad social, incluyendo la protección para los trabajadores independientes y los grupos vulnerables, fortaleciendo las medidas de prevención de riesgos laborales. Y como dato curioso, hay que recalcar que en 2011 hubo una reforma importantísima en nuestro país, tanto en nuestra constitución para todo nuestro México querido, que fue la reforma de 2011. ¿Y qué pasó con esta reforma? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es importante ya que debido en esta reforma se implementaron lo que hoy todos conocemos como derechos humanos, porque antes no estaban contemplados como derechos humanos, no se conocía el concepto de derechos humanos, sino eran más bien conocidos como garantías individuales, que gracias a la reforma de 2011, que fueron ya reconocidos como derechos humanos, obtuvo todavía un plus gigantesco en la seguridad social, ya que los derechos humanos están contemplados en la seguridad social, y esto dio mayor auge a su protección y mayores reformas. Y bueno, hoy en día el INSS tiene un gran impacto, bueno, tanto el INSS como el ISSSTE y el Seguro Popular. Estas instituciones brindan cobertura a millones de trabajadores y sus familias, proporcionando servicios de salud, pensiones y prestaciones en caso de accidentes laborales e invalidez. Bueno, ya visto todo lo que fue los antecedentes históricos, vamos a empezar a ver un poco más el marco legal o las legislaciones que dan en la ley del Seguro Social. Y bueno, como dato curioso, la ley del Seguro Social es el pilar que regula la seguridad social en México. Esta ley establece los derechos, obligaciones de los trabajadores y de los empleadores. Define las prestaciones y servicios que el INSS debe proporcionar a estos. Y bueno, dentro de esta misma ley podemos encontrar unos artículos interesantes e importantes que nos abarcan el día de hoy, que son los artículos 41 al 51. ¿Y por qué estos artículos estoy señalando? Bueno, estos artículos se enfocan en los riesgos de trabajo, definen qué se considera un accidente de trabajo o una enfermedad, establecen las obligaciones de los empleadores
para prevenir estos riesgos y proporcionar atención médica y compensaciones a sus trabajadores en caso de que esto ocurra. Muy bien, después nos vamos con otros artículos importantes, que son el 119 al 128. Y estos artículos, ¿por qué los escogí? Porque estos artículos tratan sobre la invalidez. Definen qué se considera invalidez parcial o total, los derechos de los trabajadores a recibir pensiones y atención médica, y los procedimientos para evaluar y declarar la invalidez. Bueno, ya con todo esto del marco legal, que fueron los artículos importantes que nos tocan el día de hoy, vamos a ver otras legislaciones o guías, que son las normas oficiales mexicanas, que son más bien conocidas como las NOMS. ¿Y qué son las NOMS? Algunos de ustedes las habrán escuchado. Bueno, las NOMS son regularizaciones técnicas que establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, son como guías o protocolos que deben seguir para tener un ambiente seguro y limpio. Y una NOM muy conocida es la NOM 019 STPS 2011. ¿Y por qué es importante esta NOM? ¿Qué la hace tan relevante? Bueno, en esta NOM se establecen los requisitos para la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Esta misma establece qué debe de haber, qué no debe de haber en nuestro trabajo, si es seguro, no es seguro, si es higiénico o no es higiénico. Y todo esto, ¿por qué lo hace? Pues para prevenir estos riesgos de trabajo por un accidente, una incapacidad, una enfermedad o llegar a caso de invalidez. Bueno, visto ya todo lo anterior, no serviría en nada todas estas legislaciones, todas estas leyes, toda esta evolución, si no se implementaran acciones preventivas. O sea, ¿cómo que acciones preventivas? Sí, acciones preventivas para evitar estos mismos riesgos de trabajo. Y bueno, la implementación de medidas preventivas es crucial para reducir los riesgos de trabajo y prevenir la invalidez. Esto incluye la capacitación de los trabajadores en seguridad laboral, la evaluación constante en los riesgos de trabajo en el lugar de trabajo y la adopción de prácticas seguras y saludables, ya que si siguen esto, se van a evitar estos riesgos. Y bueno, la seguridad y salud en el trabajo no solo protegen a los trabajadores, sino que también benefician a las empresas al reducir los costos asociados con los accidentes y enfermedades, y ayuda a aumentar la productividad y moral de los empleados. Y esto es algo muy importante e interesante, ya que gracias a la Seguridad Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, ayuda mucho a los empleadores a reducir costos de, pues, atención médica, de compensaciones, de una pensión porque surgió un accidente. Gracias a esto se evitan todos estos gastos los trabajadores, o no, les ayuda a reducir esos costos para que también tengan seguridad o atención médica los trabajadores, porque imagínense, si no tuviéramos la seguridad social o todas las leyes, cada quien tendría que pagar, pues, sus atenciones médicas, te enfermas en tu centro de trabajo, tienes que pagarlo tú, o sería un desequilibrio total y pues sí, una desventaja para los que son trabajadores. Ya gracias a estas regulaciones, estas leyes ayudan a que todos esos queden protegidos, tanto a los trabajadores y a sus familias. Y bueno, como datos adicionales les traigo que el INSS cada año se registran miles de accidentes laborales y con una tasa de incidencias de 2 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores. Eso es un tema bastante curioso, porque imagínense cuántos trabajadores hoy en México no tienen accidentes. Y gracias al seguro, a las prestaciones que da el INSS, esos quedan cubiertos de toda precaución, todo el trabajo, todo accidente y con toda atención médica. Y en cuanto al tema de invalidez, se estima que más del 30% de las pensiones otorgadas por el INSS son por incapacidad permanente. O sea, imagínense llegar a un grado en que ya en tu centro de trabajo pasó un accidente o una enfermedad que no te permita hacer otro trabajo permanentemente. Es por eso que se te da esta pensión que te lo da el INSS. Y bueno, tenemos un caso aquí conocido en México que todos conocemos, que hay una empresa que ha implementado programas de prevención de riesgos laborales y se ha visto una disminución significativa en la incidencia de accidentes.
Esta empresa se la conoce todos como la empresa Bimbo. Esta redujo los accidentes laborales en un 25% después de implementar un programa integral de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto ha sido mi intervención por el momento. Les dejo a continuación con mi compañera Sandra, que nos va a poner el tema riesgo de trabajo e invalidez. Muchas gracias. Gracias, compañero. Yo les voy a hablar sobre los riesgos de trabajo. El título 9 de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 473, nos menciona que es un accidente de trabajo, nos dice que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se presente. Siguiente. Accidente de trabajo. El artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de un trabajo. Siguiente. El artículo 475 nos menciona que una enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Cuando los riesgos de trabajo se realizan, pueden producir. Eso nos los menciona el artículo 477. Nos dice que puede causar incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. La fracción 2 nos menciona la incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona que trabaja. La incapacidad permanente total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan para realizar cualquier trabajo por el resto de su vida. La muerte y por último tenemos la desaparición derivada de un acto delincuencial. Siguiente. Indemnizaciones. ¿Qué son las indemnizaciones? El artículo 483 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que se dan por riesgos de trabajo cuando produzcan incapacidades que pagarán directamente al trabajador. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Siguiente. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a: fracción primera, la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, hospitalización, cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, aparatos y prótesis y ortopedia necesarios, y las indemnizaciones fijadas en el presente título. Esto lo encontramos en el artículo 487. A continuación, presentaremos un video para entender un poco más sobre el tema. En el área de trabajo. Riesgos en el área de trabajo.
La prevención de riesgos laborales se puede definir como el conjunto de actividades y medidas a llevar a cabo dentro de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores pueda sufrir algún tipo de daño derivado de su trabajo. Estos daños pueden ser tanto accidentes y lesiones como enfermedades o patologías derivadas del desempeño de las actividades. Riesgo físico-químico involucra objetos, elementos, sustancias y fuentes de calor que podrían, bajo ciertas condiciones, riesgo químico se relaciona con sustancias que cuando entran en contacto con el trabajador pueden provocar lesiones, intoxicación o quemaduras. Riesgo psicosocial está relacionado con los hábitos dentro de la organización que pueden impactar en la salud del empleado y el rendimiento de su trabajo. Riesgo biológico se vincula con los agentes orgánicos, animados o inanimados, hongos, virus o bacterias que viven en ambientes laborales cerrados, calientes y húmedos y que pueden generar enfermedades infectocontagiosas. Riesgo ergonómico se presenta cuando el mobiliario de la empresa no se adecúa correctamente a la fisionomía humana. Generalmente causa sobreesfuerzo en el empleado, posturas y movimientos inadecuados, así como lesiones musculares. Riesgo físico es producido cuando el ruido, la iluminación, la radiación o la temperatura son elevadas. La alta vibración podría deteriorar los tejidos y órganos del cuerpo. Muy buenas noches, yo soy Manuel, saludos. Ahora vamos a ver el tema de invalidez que está muy relacionado con el tema de seguridad social. Como bien lo he dicho, el tema de invalidez está estrechamente relacionado con la seguridad social porque constituye un riesgo social que puede afectar significativamente la vida de una persona y su familia. La seguridad social tiene como uno de sus objetivos primordiales proteger a los trabajadores y a la población general de situaciones que comprometen su capacidad para trabajar y generar ingresos como la invalidez, ya que es tener protección frente a la pérdida de ingresos. La invalidez, ya sea temporal o permanente, puede impedir que una persona continúe desempeñando su actividad laboral, lo que afecta su capacidad para mantener su sustento económico. La seguridad social proporciona un respaldo financiero mediante pensiones o beneficios por invalidez, garantizando un ingreso a quienes no pueden trabajar debido a su condición. ¿Qué es la invalidez? La invalidez es la incapacidad permanente para realizar el trabajo habitual debido a una enfermedad o accidente. La invalidez es una situación en la que una persona se encuentra incapacitada física o mentalmente para realizar determinadas actividades laborales o cotidianas de manera permanente o prolongada. Esto puede ser consecuencia de enfermedades, accidentes o condiciones de salud que limitan significativamente sus capacidades. En muchos países, cuando una persona adquiere una invalidez, tiene derecho a recibir asistencia o beneficios sociales como pensiones de invalidez o su importancia es crucial. Debemos entender que la invalidez y su impacto para proteger los derechos de los trabajadores es proporcionales el apoyo adecuado.
ya que garantiza una vida digna y oportunidades equitativas. Siguiente. Existen varios tipos de invalidez, pero ahorita hablemos de estos dos. El invalidez parcial es la incapacidad que permite realizar algunas actividades laborales, pero no todas. Ejemplo, un trabajador que pierde una mano puede continuar trabajando en ciertas tareas, pero no en otras que requieren el uso de ambas manos. Generalmente se ofrece un porcentaje de la pensión completa dependiendo del grado de incapacidad. Invalidez total es la incapacidad que impide realizar cualquier actividad laboral. Un trabajador que queda parapléjico debido a un accidente laboral no puede desempeñar actividades laborales. En este caso, los trabajadores que sufren de invalidez total generalmente reciben el 70% del salario a base de cotización como pensión. En este tipo de invalidez, la persona queda completamente incapacitada para realizar cualquier actividad laboral. Esto significa que no puede desempeñar un trabajo productivo de manera habitual. Hay otro tipo que es invalidez temporal, casi similar a la invalidez parcial, ya que es una incapacidad que impide trabajar o realizar actividades diarias por un periodo limitado de tiempo. La invalidez temporal puede ser consecuencia de una enfermedad o lesión de la cual la persona puede recuperarse a su incapacidad. Invalidez absoluta es cuando se refiere a una incapacidad en la que la persona no puede realizar ninguna actividad laboral ni cuidar de sí misma, por la que requiere asistencia constante. Esto es casi igual a la invalidez total. Invalidez accidental se origina como resultado de un accidente, ya sea en el trabajo o fuera de él. Puede ser temporal o permanente dependiendo de la gravedad de las lesiones y el proceso de recuperación. Cada tipo de invalidez tiene implicaciones distintas en términos de beneficios, apoyo y derechos, y generalmente es evaluado. Siguiente. El procedimiento para declarar la invalidez, en este caso se necesita una evaluación médica por el Instituto Mexicano del Seguro Social, más conocido como IMSS, ya que este realiza una evaluación médica para determinar el grado de invalidez, a la cual se utilizan criterios específicos para evaluar la capacidad del trabajador y el impacto de su incapacidad en su desempeño laboral, a la que conlleva un dictamen, que esto es después de la evaluación, y en este se emite un dictamen que determina si el trabajador es elegible para recibir una pensión por invalidez y el porcentaje correspondiente. Siguiente. Como bien saben que los derechos del trabajador es tener una pensión por invalidez. Los trabajadores que son declarados inválidos tienen derecho a recibir una pensión mensual, que puede ser parcial o total dependiendo del grado de invalidez. Que esto ocurre en el ámbito laboral aparte de tener atención médica. Además de la pensión, los trabajadores inválidos tienen derecho a recibir atención médica y rehabilitación para mejorar su calidad de vida. Tener una protección laboral. Los trabajadores inválidos están protegidos contra el despido injustificado y tienen derecho a condiciones de trabajo adecuadas a sus capacidades, pues es fundamental para garantizar los derechos, el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Consiste en un conjunto de medidas y prestaciones diseñadas para proteger a los trabajadores y sus familias en diferentes situaciones de riesgo que puedan surgir a lo largo de su vida laboral. Es decir, tener la cobertura frente a accidentes y enfermedades laborales.
La seguridad social protege a los trabajadores que sufren accidentes de trabajo o enfermedades profesionales mediante atención médica, indemnizaciones, pensiones por invalidez y otras prestaciones. Esto garantiza que no queden desamparados y que sus derechos sean respetados. Por últimas palabras que les puedo decir es que su importancia de la prevención es prevenir los accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ya que es fundamental para reducir la incidencia de invalidez entre los trabajadores. La implementación de seguridad y salud ocupacional que puede marcar una gran diferencia. Como un dato importante en la justicia social es que la seguridad social debe garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a protección y compensaciones adecuadas en caso de invalidez, ya que es un tema de justicia social y equidad. Y ahora sí, finalmente, una de las recomendaciones que les puedo decir es que las empresas deben adoptar políticas de prevención, capacitar a los trabajadores en seguridad y salud ocupacional y cumplir con las normas establecidas para proteger a sus empleados. El gobierno y las instituciones de seguridad social deben asegurar la correcta aplicación de la ley y proporcionar los recursos necesarios para la rehabilitación y el apoyo de los trabajadores inválidos, ya que la seguridad social es fundamental porque garantiza a las personas el acceso a servicios esenciales que les permite mantener un mejor nivel de vida digno y protegerse ante situaciones adversas. Su importancia radica en la protección económica, ofrece apoyo financiero en momentos críticos como enfermedades, accidentes del trabajo, desempleo, vejez y discapacidad, ayudando a las familias a sostenerse en el ingreso cuando el ingreso familiar se ve afectado. Gracias, compañera Manuel. Les recuerdo que las dudas que vayan generando las pueden ir escribiendo en el chat. A continuación presentamos un video para entender un poco más sobre el tema que habló mi compañero. ¿Sabías que, si te encuentras imposibilitado para seguir laborando debido a una enfermedad o accidente que no está relacionado con tu trabajo, puedes solicitar una pensión por invalidez? En caso de presentar un estado de invalidez y reunir los requisitos que señala la Ley del Seguro Social, puedes solicitar en el IMSS una pensión de este ramo de aseguramiento. ¿Dónde puedo realizar este trámite? El servicio se otorga en la unidad de medicina familiar u hospital con el servicio de salud en el trabajo correspondiente al asegurado. De lunes a viernes en días hábiles del IMSS, de 8 a 14 horas en unidades con turno matutino y de 8 a 19:30 horas en unidades con turno matutino y vespertino. Los documentos que necesitas son identificación oficial vigente, original y copia, cartilla nacional de salud original, pase del servicio de medicina familiar o del médico especialista de segundo o tercer nivel de atención a salud en el trabajo en original. Solicitud de estudio para determinar el posible estado de invalidez en original. Solo si estás dado de baja pero te encuentras en el periodo de conservación de derechos. ¿Qué debes saber antes de realizar este trámite? Contar con un pase de envío a salud en el trabajo por parte de tu médico familiar o médico especialista de segundo o tercer nivel de atención. El dictamen de invalidez CT-4 es un documento que debe ser aprobado y autorizado por otros médicos, también de salud en el trabajo. Es posible ser requerido más de una vez para ser valorado clínicamente. Tu dictamen debe ser autorizado en un máximo de 15 días hábiles a partir de la fecha de primera cita para dictaminación con expediente completo. Una vez autorizado tu dictamen de invalidez CT-4, debes tramitar la resolución de tu pensión en prestaciones económicas. Si tu dictamen es autorizado por salud en el trabajo como sí invalidez, no significa necesariamente que se te pagará una pensión, ya que la Ley del Seguro Social establece que además de prestar un estado de invalidez,
Debes haber cotizado por lo menos 250 semanas o en caso de invalidez mayor al 75%, 150 semanas. Si te encuentras imposibilitado para trabajar y deseas obtener una pensión de este ramo de aseguramiento, en Grupo IUS te ayudamos a obtener este beneficio. Recuerda que la pensión por invalidez es un derecho que todo trabajador que haya sido expuesto a un accidente o enfermedad. Si te gustó esta información, dale manita arriba y no olvides suscribirte al canal. Comparte esta información con quien más lo necesita. Síguenos en nuestras redes sociales. And we're back in third quarter planning. Agradecemos su atención por prestar atención a nuestra exposición. Bueno, ya para poder ir concluyendo, hoy voy a presentar una reflexión de lo que nos acaban de exponer los compañeros Manuel y Sandra. Bueno, ya que debido a toda esta exposición nos damos cuenta de lo crucial que es tener un marco legal que proteja a los trabajadores en momentos difíciles. No me imagino lo devastador que puede ser para una persona y su familia enfrentar un accidente laboral o una invalidez. Por eso es fundamental que los trabajadores tengan garantizados sus derechos a recibir atención médica y rehabilitación y compensación. También me parece esencial que los empleadores cumplan con sus responsabilidades, proporcionando un ambiente de trabajo seguro, cubriendo los gastos necesarios en un caso de accidente. La seguridad y el bienestar de los trabajadores no solo son una obligación legal, sino un imperativo moral. Y en cuanto al tema de invalidez, reconozco la importancia de evaluar y certificar adecuadamente a quienes han sufrido una disminución física o mental. Es vital que estas personas reciban el apoyo y los beneficios que necesitan para mantener una calidad de vida digna. En conclusión, podemos ver que la protección de los derechos de los trabajadores en situaciones de riesgo o invalidez es fundamental para construir un entorno laboral más justo y humano. Reflexionar sobre esto me recuerda que como sociedad debemos esforzarnos por cuidar a quienes se encuentran en situaciones vulnerables y garantizar que sus derechos sean respetados en todo momento. Muchas gracias. Este ha sido el final de nuestra presentación y déjenme recordarles que cualquier duda o pregunta que tengan las pueden ir haciendo en el chat de la transmisión y con gusto se lo responderemos. El tiempo que va a estar otorgado para las dudas y preguntas va a ser de 5 minutos, empezando ahorita. Queridos oyentes, cualquiera de sus preguntas pueden ponerlas en el chat de esta transmisión y se las responderemos con mucho gusto. Ok, vemos que ya tenemos dos preguntas de Evelyn Barcenas y Xiomara Paredes Reyes. Ok. Bueno, compañero Manuel, le corresponde la pregunta de la señorita Evelyn.
Dice, ¿qué requisitos deben cumplirse para que un trabajador sea declarado en estado de invalidez? Bueno, para ser declarado en estado de invalidez, el trabajador debe presentar una disminución física o mental que le impida realizar cualquier trabajo remunerado por un periodo prolongado. Esta condición debe ser evaluada y certificada por un médico autorizada, así como lo comenté, y en algunos casos por una junta de expertos médicos. Muchísimas gracias, compañero. Evelyn, espero que haya sido aclarada tu duda. Y Xiomara, yo voy a atender tu pregunta. ¿Qué derechos tiene un trabajador que ha sufrido un accidente laboral según la legislación vigente en Puebla? Bueno, Xiomara, para eso el trabajador tiene derecho a recibir atención médica y hospital, medicamentos y material de curación, así como rehabilitación para su recuperación. Además, tiene derecho a recibir una indemnización por incapacidad temporal o permanente según corresponda. Espero que haya sido aclarada tu duda. Si hay más preguntas, adelante. Ya vemos otra pregunta de Santiago. Dice, igual, casi igual de Xiomara, dice, ¿cuáles son las obligaciones del empleador en caso de un accidente de trabajo? Pues el empleador está obligado a proporcionar atención médica inmediata al trabajador, a notificar a las autoridades competentes sobre el accidente y cubrir los gastos médicos y de rehabilitación. También debe garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes por incapacidad temporal, permanente o muerte del trabajador. Muchísimas gracias. Ha concluido el tiempo de preguntas. Y bueno, querido público, vamos a presentarles nuestro tema o método de investigación que hicimos para la elaboración de esta presentación. Nuestro equipo y yo presentamos, bueno, hicimos un ensayo acerca de todo lo que conllevó los riesgos de trabajo e invalidez. En un momento se lo estoy proporcionando en la pantalla. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención y su tiempo por estar aquí y espero que esta presentación les haya venido frutos y más conocimientos sobre los riesgos de trabajo y invalidez que pueden suceder en cualquier lugar de trabajo en el que se encuentren y que esta información les sirva en un futuro. Muchísimas gracias.
Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones fiscales. Los riesgos de trabajo tienen una importancia significativa en el derecho fiscal. Los accidentes laborales y enfermedades personales pueden generar costos elevados a las empresas, incluyendo gastos médicos, indemnizaciones y pérdida de productividad. Créditos fiscales. El incumplimiento del pago de las cuotas del Seguro Social generan créditos fiscales. Estos créditos incluyen las cuotas obrero-patronales, no pagadas, actualizaciones y recargos. Estos montos se consideran deudas fiscales y pueden ser exigidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Multas y sanciones. Las empresas que no cumplen con las obligaciones de seguridad social pueden enfrentar multas significativas. Estas sanciones se imponen por la omisión de la inscripción de los trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social y por no pagar las cuotas correspondientes. En este apartado vamos a hablar sobre las deducciones fiscales. ¿Y qué son las deducciones fiscales? Las deducciones fiscales son gastos que los contribuyentes, individuos o empresas pueden restablecer sus ingresos brutos al calcular el monto de impuestos que deben pagar. Estas deducciones fiscales reducen la base de gravable, es decir, la cantidad sobre la cual se aplican los impuestos, lo que puede resultar en un menor pago de impuestos. Existen diferentes tipos de deducciones fiscales dependiendo de la legislación de cada estado. Eh, Ahorita les puedo decir sobre algunos ejemplos que serían gastos médicos y de salud, donativos a instituciones autorizadas, aportaciones a fondos de ahorro para el retiro, intereses por créditos hipotecarios, gastos educativos en algunos casos y gastos relacionados con la actividad empresarial o profesional. El objetivo de estas deducciones es fomentar ciertos comportamientos o actividades como la inversión, la educación, el ahorro o el apoyo a causas sociales, al mismo tiempo que se busca reflejar más fielmente la capacidad contributiva del contribuyente. Para aplicar deducciones, generalmente se deben cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación correspondiente ante la autoridad. La responsabilidad penal en temas fiscales se refiere a la obligación de cumplir con las leyes y regulaciones tributarias y las consecuencias legales que pueden surgir en caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento, puede ser la evasión de impuestos, emisión de comprobantes fiscales falsos, facturas apócrifas, simulación de operaciones o transacciones, alteración de registros contables y defraudación fiscal. Siguiente. La reputación y confianza en temas fiscales son fundamentales para los individuos, empresas y gobiernos. En esto pueden ser sobre credibilidad, que es una buena reputación fiscal y genera confianza entre inversores, clientes y socios. El cumplimiento normativo, que es demostrar cumplimientos con las leyes y regulaciones fiscales y evita sanciones y penas. El acceso y financiamiento a una reputación fiscal sólida facilita el acceso a préstamos y financiamiento. Relaciones comerciales. La confianza fiscal fortalece las relaciones con proveedores y clientes. Algunos factores que afectan la reputación fiscal son la evasión y elusión fiscal, el incumplimiento de obligaciones tributarias, el fraude fiscal, el lavado de dinero, información financiera inexacta o incompleta. En resumen, podemos decir que de este tema es pagar el seguro social es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores, cumplir con la ley y contribuir al bienestar social y económico de la sociedad.